Hola, a continuación les voy a mostrar cómo crear formatos condicionales dentro de Google Sheet. En este ejemplo de carta Gantt de proyecto aparece por ejemplo la tarea, responsable, fecha de inicio y fecha de fin, duración estimada, estatus, y en esta columna lo que vamos a agregar es cuánto es el porcentaje de avance y vamos a hacer un formato condicional para que puedan ver el estatus en colores. Les voy a dejar arriba también un hipervínculo a otro video especial donde ustedes pueden ver cómo hacer listas desplegables, como lo que se ve acá, donde ustedes pueden elegir tanto el estatus como un listado, como también los responsables. Ahora, para hacer formato condicional, aquí pueden ver que todas las celdas están en blanco. Voy a hacer una regla que muestre en color gris toda aquella celda que estén vacías. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, seleccionamos todo el rango y nos vamos a la opción formato condicional que está acá abajo. Ahora, en las reglas de formato tenemos muchas opciones. Si está vacío, no está vacío, si contiene algún texto o no contiene un texto. Más abajo hay, por ejemplo, rangos por fecha para poder validar. Aquí también hay por rangos de valores y se pueden también poner fórmulas personalizadas. En este caso, en particular, voy a poner la condición está vacío. Si el campo está vacío, lo que voy a hacer es que la celda se pinte de color gris oscuro y pongo listo. Entonces, si muevo aquí, por ejemplo, la barra, ya pueden ver que todo este campo está en color gris. Y si yo pongo, por ejemplo, algunos valores, va a cambiar el color. Ahí pueden ver que ya dejó de aparecer en gris. Por ejemplo, acá pongo 100, aquí voy a poner 90, 75, 50, 30 y 0. Entonces, a medida que voy completando los campos, cambia la condición. ¿Y qué es lo que voy a hacer finalmente? Voy a hacer una regla que según el rango de porcentaje me muestre distintos colores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo. Seleccionamos acá el rango, aquí pongo agregar otra regla. Y dentro de las opciones voy a buscar, por ejemplo, que diga es igual a y pongo 100%. Y le voy a pedir acá a la fórmula que me pinte en color azul la celda y que ponga letras blancas con negrita. Y listo. Entonces acá pueden ver ya que para este caso el 100% ya está en azul, con letras blancas. Voy a hacer más rangos. Por ejemplo, la voy a poner para los rangos siguientes. En este caso, voy a poner el mismo rango, mayor o igual que 90%. Y le voy a decir que me entreguen este color verde con negrita y letras blancas. Listo. Ahí tenemos 90%. Ahora voy a poner otra regla más para terminar el ciclo. Por ejemplo, acá voy a poner mayor o igual a 50%. A 50% vamos a poner acá un color naranjo, letras blancas y con negrita. Y ponemos aceptar. Y finalmente vamos a cerrar el ciclo poniendo en este caso todo lo que sea menos que 50%. Y lo vamos a poner finalmente en color rojo, con negrita y letras blancas. Y ahí está. Entonces, como pueden ver, dependiendo del estatus, ya aparecen distintos tipos de colores. Si yo, por ejemplo, voy actualizando los valores, por ejemplo, aquí puedo poner 100%, ya se actualiza automáticamente. Y aquí le cambio el estatus. Por ejemplo, en este caso ya está completo. Y esta que estaba a lo mejor en 0, dio un salto de avance al 60 y cambia el color. Y aquí le cambio el estatus. Entonces, esto es muy práctico para poder hacer control de proyectos y que tengan ese control visual de cómo está el estatus. Pero pueden hacerlo para muchas cosas. Pueden poner, por ejemplo, checkbox, pueden hacer estatus según un buscador según la condición de la palabra, etc. Entonces es bastante práctico y tiene condiciones muy diversas de cómo pueden utilizarlo.
Si les gustó este video, por favor suscríbanse y les voy a dar vínculo para otros videos adicionales. Muchas gracias.